Bien, buenas noches. Yo no sé si todas y todos serán sanmarquinos. Yo no lo soy, se acaba de decir que he estudiado tanto en la Universidad de San Martín como en la Universidad de Buenos Aires. Y lo que sí no puedo dejar de decir es que me da muchísimo gusto después de 2 años estar aquí por algo muy sencillo. Yo el próximo año voy a cumplir 30 años enseñando. Y donde enseñé por primera vez en mi vida fue en febrero de hace 30 años, en febrero del año que viene, en San Marcos. Entonces eso lo guardo muy dentro de mí. Lo guardo muy dentro de mí porque mis tres primeros años de enseñanza fueron aquí. Repito, en febrero del próximo año hace 30 años. Lo cual, y con toda la verdad, lo digo con toda honestidad, no me hace viejo para nada. Al contrario, siempre que trato de mirar hacia atrás, porque la vida pasa, veo un montón de árboles parados, no veo un montón de árboles caídos. Veo muchos árboles parados. A nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional. Y eso creo que es una satisfacción. Desde hace ya una buena cantidad de años no la he contado, nunca he creído en los cargos, nunca he creído en los títulos. Sí creo en los temas profundos, en los temas de análisis, en los temas humanos, en los temas de las personas. Y nunca he contado, pero ya hace muchísimos años que dicto en la Universidad Católica. Ahí dicto derechos reales, dicto garantías reales y dicto seminario de propiedad en el pregrado. Y en el posgrado dirijo la segunda especialidad en Derecho Registral, que es una especialidad de posgrado que dura 1 año. Y ahí dicto Teoría General del Registro y Derecho Registral de las Personas Naturales en el primer ciclo. Y en el segundo ciclo dicto Derecho Registral Inmobiliario 2 y Propiedad Informal y Registro. Y además, también ya hace una buena cantidad de años dicto en la Universidad de Piura, donde soy titular de cátedra de Garantías Reales y Derecho Registral y Notarial. Entonces, como verán, para atrás, si algo me encanta es enseñar. Si algo me gusta es poder compartir lo que la vida a uno le enseña y que después intenta trasladar en estos espacios que son espacios para compartir la vida. Buenísimo. Y entonces, perfecto. Entonces este va para adelante. No, allá creo. Ahí está, ya está. Gracias. Y entonces lo que les pido es que intentemos durante este espacio, que normalmente es un espacio cansado, porque venimos después de todo un día de trabajo, les pido que hagamos el esfuerzo por compartir qué es la calificación registral. Y para ello esta presentación. Ustedes dirán, ¿y qué hace Chan Chan ahí? El tema, aunque no lo crean, tiene una explicación. Trato de que mis presentaciones primero sean con motivos peruanos y con motivos que nos llenen de orgullo. Porque motivos peruanos hay muchos, pero hay algunos que no nos llenan de orgullo. Este nos tiene que llenar de orgullo. ¿Y a qué voy? Normalmente creemos que la calificación registral es así, ¿no? Como encasillada, como lineal, como oblicua, como una secuencia uniforme de algo. Y entonces todos son gaviotas. Y como que todo está ordenadito. Es que esa no es la calificación registral. Es una gran mentira. La calificación registral es una actitud que debe tener el registrador con determinados elementos, obviamente normados, y que hoy se ha rebalsado, se ha desperdigado. Porque si miramos hacia el año 84, donde la calificación registral tomó mucha fuerza, cuando se incorpora este principio de calificación registral en el Código Civil, de ahí para acá, 33 años después, les puedo decir que la calificación registral es especializada y hay calificación registral de documentos administrativos, de documentos judiciales de la justicia de paz, de documentos arbitrales. La hubo, la tumbaron por miedo de Orellana, porque en el Perú somos así, ¿no? Un delincuente hace algo y hay que retirar todo. Y el delincuente terminó ganando el partido porque ahora nos quedamos sin precedente de observancia obligatoria. Porque un delincuente hizo, todos los demás, hoy perdimos. Y hay precedentes de observancia obligatoria. Hay 174 plenos del Tribunal Registral. Esto no puede ser poco. Entonces,
Creer que la calificación registral sigue siendo lineal, oblicua, derechita, todos del mismo espacio, todos igualitos, eso es una mentira. Y yo les pediría que rompamos con ese mito. Rompamos con ese mito desde todo punto de vista. Rápidamente, porque esto lo tienen ustedes, no he dejado de escribir nada, todo lo tienen. Si algo me olvidé, me voy a dar cuenta ahora y les voy a decir cómo lo suplimos. Pero en la presentación que la preparé el fin de semana está todo lo que pasa en la calificación registral hoy en Perú. Y en algunos países también. Van a ver, ahí hay dos representaciones extranjeras. Gabriel de Reina es un profesor argentino, perdón, es un profesor español afincado en Argentina. Él dicta en la Universidad Austral. Y en la Universidad Austral él hace ciencia del derecho registral. ¿Y qué dice Gabriel? Dice que hay tres tipos de aspectos calificables. Uno, los relacionados con el contenido del título, es decir, cuál es el acto inscribible. Dos, los formales, es decir, qué forma tiene el documento. ¿Tiene la forma de un documento judicial? Sí. ¿Y cuál es la forma de un documento judicial? ¿Tiene la forma de un documento administrativo? Sí. ¿Y cuál es la forma de un documento administrativo? ¿Tiene la forma de un documento consular? Sí. ¿Y cuál es la forma de un documento consular? Y tres, los dependientes del registro. Este es un tema que nos rompe la cabeza a los abogados, porque normalmente cuando se confronta el título que busca registro con la realidad registral, es aquel momento en el que los abogados, un poco entre paréntesis, con un desconocimiento bastante alto, decimos, ¿y qué se ha creído el registrador? ¿Por qué lo que yo he hecho discrepa con el registro? Porque no has mirado el registro. Porque si lo hubieras mirado antes de hacer el acto que quieres inscribir, te hubieras dado cuenta de lo que está inscrito. Así de sencillo. El derecho registral no es difícil. Yo me atrevería a decir, en todo el buen sentido de la palabra, lo amo al derecho registral, que es facilísimo. Facilísimo. El problema somos los abogados. El problema somos los abogados que no leemos, que discutimos, que hablamos, que nos quejamos, que todo el día lloramos de cualquier cosa. El problema somos nosotros. El problema no es el derecho registral. Y acá está clarísimo. Si yo estos tres puntos, acto inscribible, forma documental y lo que el registro tiene, lo planteo antes de celebrar mi acto, antes de darle forma, antes de elevarlo a escritura pública, antes de meterme en un juicio de 30 años, antes de buscar un procedimiento administrativo, antes de ir a un cónsul a elucubrar y el pobre cónsul ni entiende lo que le estamos diciendo, porque los cónsules son especialistas en entender nada de derecho notarial. Si todavía lo estructuramos, cuando este documento llegue al registro y la calificación sea, voy a buscar, va a decir el registrador, contenido, forma, y voy a buscar, además, lo que el registro tiene, el acto se va a inscribir. Se va a inscribir. No hay ningún problema para que no se inscriba. Luis Mosset acaba de fallecer, tremendo profesor de la Universidad de Córdoba, en Argentina, acaba de fallecer, amaba el Perú, venía 2 veces al año a Perú, y nos deleitábamos muchos con él. Profesores de esta facultad, creo que nos hemos considerado muy buenos amigos de él, Juan Espinosa y yo. Ambos hemos exprimido a Luis en sus conocimientos, y profesor, no de esta universidad, pero me parece un extraordinario profesor de Derecho, Mario Castillo Freire. Los tres vivíamos atrás de Luis cada vez que venía a Lima, y la verdad lo gozábamos mucho. ¿Y qué decía Luis? Facultad y deber. Este es otro tema. Deber. El registrador no es que quiera molestarme cuando califica. El registrador tiene la obligación de calificar. Entonces es un deber para él, es un deber de función. Su naturaleza lo invita a calificar. José María Chico de Ortiz, también difunto hoy, profesor español, creo que ha sido él y García, los dos tratadistas españoles que más le han aportado al derecho registral contemporáneo, y él justamente se refería a algo, ¿no? Para que a través de la misma, ¿a quién se refiere? A la función de calificación, se pueda cumplir el principio de legalidad. Si miramos el 2011 de nuestro Código Civil, donde está consagrado el principio de calificación registral, ahí vamos a encontrar que dice, los registradores califican la legalidad, pero a veces parece que eso no lo hemos leído. Los registradores califican la legalidad. ¿Y quién dice eso? El Código Civil. ¿Y qué es el Código Civil? Una ley. ¿Y qué está diciendo la ley? Que el registrador tiene facultad para calificar la legalidad. ¿Y dónde va a buscar legalidad el registrador? En el documento que se presenta para que él lo califique, y si esa calificación es positiva, lo inscriba o no. Nada más.
Francisco Javier Gómez Gallego es contemporáneamente el registrador público y contemporáneamente creo que es quien más le está aportando al derecho registral en el mundo desde España. Y Francisco Javier tiene un tema sumamente interesante. Examen o comprobación que hace el registrador de la legalidad de los títulos. Según lo considere el registrador, miren el poder que tiene un registrador en España. Según lo considere el registrador, ¿se inscribe o no se inscribe? Es muy concreto. No se olviden que en España la Constitución se refiere en uno de sus artículos al registro, con lo cual el registrador tiene un tamaño poder. Bien, la doctrina, pasemos ahora a ubicar cuál es la finalidad de la calificación registral. ¿Por qué digo cuál es la finalidad? Porque la finalidad es el sentido, es el objeto, es el objetivo, es lo que quiero. Y nosotros no es que nos guste que nos califiquen, al contrario, no nos gusta que nos califiquen. Pero lo que tenemos que saber es por qué la calificación registral sirve, tiene un sentido y para qué, cuál es su finalidad. Y la primera finalidad de la calificación registral es evitar el ingreso de documentos nulos, insuficientes, que no se justifiquen, que no puedan conferir efectos publicitarios. Y este es un tamaño lío para nosotros en el Perú hoy, porque nadie podrá negar, ha bajado mucho, hay que ser honestos también, pero nadie podrá negar que hace unos 4 años, 5 años para atrás, vivíamos de noticias periodísticas todos los domingos de gente que había ingresado al registro y desde el registro se había usado el mismo para celebrar determinados actos que no necesariamente significaban evitar el ingreso de documentos insuficientes que no justifiquen e incluso nulos. Al contrario, nuestro registro lamentablemente se había vuelto un espacio del terror, del miedo, en el sentido de que ya no podíamos confiar en él. ¿Y por qué no podíamos confiar en él? Porque el registro justamente no estaba cumpliendo desde la función de calificación con su sentido. ¿Y su sentido cuál es? Evitar el ingreso de documentos nulos. ¿Por qué he puesto nulos con interrogación? Porque a todos nulos nos dicen, sí, pues el sentido del registro es que no ingresen documentos nulos. Si ingresan documentos nulos, la publicidad va a ser nula. Si ingresan documentos nulos, la oponibilidad va a ser nula. Si ingresan documentos nulos, la legitimación del 2013 va a ser nula. Sí. ¿Y por qué lo he puesto como interrogación? Justamente acordándome de Luis Moisset. Luis Moisset tenía una frase que nos enseñó a Mario, a Juan y a mí, en la cual él decía lo siguiente, ¿no? Que cuando él dictaba el curso de Derecho Registral Inmobiliario en la Universidad de Córdoba, él le decía a sus alumnos, ¿ustedes alguna vez han visto un documento nulo? Y los alumnos se quedaban callados. ¿Nunca han visto un documento nulo? No, nunca hemos visto. ¿Y ustedes en sede judicial han visto un documento nulo? Sí, sí, hemos visto documentos nulos. ¿Han visto el documento nulo? No, hemos visto el procedimiento judicial para declarar nulo. ¿Pero han visto el documento nulo? No. Y cuando se dicta la sentencia, ¿saben que el documento es nulo, no? Sí. ¿Después de cuánto tiempo? 3, 4, 5 años de juicio, ¿no? Porque los juicios de nulidad son bastante extensos en su tiempo. Sí. ¿Y han visto el documento nulo? No, hemos visto la sentencia que declara el documento nulo. Y Luis concluía, ¿no? Después de hacer estas preguntas reiteradamente a sus alumnos. Es que nunca van a ver un documento nulo. Y entonces todo el mundo se preguntaba, como nos preguntábamos nosotros cuando nos explicó esta tesis. ¿Cómo que nadie va a ver un documento nulo? ¿Ustedes creen que el documento nulo se va a poner acá, soy nulo? ¿Ustedes creen que una escritura pública va a decir soy nula? ¿Ustedes creen una sentencia va a decir soy nula? ¿Ustedes creen que un documento administrativo va a decir soy nulo? Jamás. El documento nulo justamente es aquel que burla los controles, porque nunca va a decir que es nulo. La nulidad viene después. Obvio, yo sé que el acto es nulo desde el momento de su celebración y que se entiende que todo lo que aconteció alrededor de él no va a poder ser convalidado ni confirmado. Sí, pero nadie al documento como tal le va a decir yo sé que eres un documento nulo. Nadie, porque justamente la habilidad del que hace un documento nulo pasa por que revestirlo de formas en las que aparentemente no es nulo. Pues por eso planteé esta interrogación aquí. Segunda finalidad, cumplir el fin fundamental de la seguridad jurídica. Ojo, que este es un tamaño lío.
¿Y por qué digo que es un tamaño oliva? Ayer eran mis alumnos de la Católica en el curso de Seminario de Propiedad, que es un curso del pregrado ya para acabar, en el que solo vemos casos de derecho de propiedad, nada más. O sea, esos chicos ya llevaron reales y ya llevaron garantías reales. Por tanto, los que se matriculan en Seminario de Propiedad, que es penúltimo ciclo de facultad, lo hacen porque se quieren torturar con el derecho de propiedad. Es decir, quieren ir a ver cómo los derechos reales y las garantías reales se mueven en la realidad. Y como toda la teoría general de los bienes, derechos reales, y toda la teoría general de las garantías, se cae, pues, porque en la práctica la verdad es que toda la teoría se cae. Valgan verdades. Bien, les decía lo siguiente, ¿no? ¿Qué es un registro público? ¿Para qué sirve un registro público? ¿Qué es una inscripción? Temas que en el día a día los consideramos muy cercanos y de sinonimia constante. Y todos, absolutamente todos, tengo 32 alumnos, todos me dijeron, es la publicidad, es la oponibilidad, es la legalidad, es la legitimación, es el conocimiento, o sea, todos consideran, y es la seguridad jurídica. Es decir, todos consideran el registro como la última etapa del registro, porque el registro de publicidad, el registro de legitimación, el registro de fe pública registral, el registro de oponibilidad, es la última etapa del procedimiento registral, no es la primera. La primera es cuando el documento se forma, que está fuera del procedimiento registral. La segunda es cuando ese documento se presenta al registro y se da inicio al procedimiento registral. La tercera es cuando el registro me recibe el documento y me dice, tienes una prioridad a ser calificado. La cuarta es cuando el registrador califica. La quinta es cuando inscribe. Y la sexta es cuando la inscripción genera desde ella publicidad, legitimación o fe pública. Y todos me dijeron que el registro era lo último. Y le digo, ¿y todo lo anterior que no existe? Claro, ellos no sabían esto, ¿no? Entonces empezamos a construir de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque todos tenemos esta idea. Cumplir el fin fundamental. Esto acá, en cualquier exposición, digo, en cualquier conversación diaria, está que es el uno. Todo el mundo dice, no, el registro de seguridad jurídica. ¿Así? El registro de seguridad jurídica de que de títulos falsos, de títulos suplantados, de superposiciones, de duplicidades, de informes catastrales que nadie los entiende, porque hasta el día de hoy no los entiendo, se los digo con toda honestidad. ¿Dónde hay un predio superpuesto en Lima? Yo no conozco hasta el día de hoy un predio que esté construido encima de otro. No conozco. Pero a uno le entregan todos los días certificados catastrales de superposiciones. Claro, porque eso está en la cabeza de ellos, que han hecho planimetría mal y ahora todos nosotros pagamos los platos rotos. Entonces, esto acá no es lo primero. Esto es consecuencia. Este es el sentido de la calificación registral. Si la calificación registral es un filtro para que el registro no llegue en documentos carentes de valor, entonces, ¿de qué seguridad jurídica vamos a hablar? ¿De qué seguridad jurídica vamos a hablar? Y normalmente hablamos de la seguridad jurídica, el registro de seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque una campaña publicitaria que generó más de 1 millonario en el Perú y que se hizo hace 2 o 3 administraciones en la Superintendencia de Registros Públicos, por medio de la cual se vendió que el registro de seguridad jurídica. Porque algún publicista, que no tiene ni la menor idea de lo que es el derecho, dijo, hay que vender seguridad jurídica. Entonces vendieron publicidad, seguridad jurídica. Y hoy todo el mundo repite el registro público de seguridad jurídica. Y nos hemos olvidado todos que la seguridad jurídica está al final. Si la inscripción es buena, porque responde un título bueno, porque responde una calificación buena, porque responde a personas buenas que contrataron fuera del registro, porque las personas no contratan en el registro, contratan fuera del registro. Entonces, hablemos de seguridad jurídica. Mientras tanto, la finalidad del registro está soportada acá, en que la calificación significa evitar el ingreso de documentos carentes de valor. Y para cumplir con dicha finalidad, ¿qué sucede? El registrador verifica la presencia de condiciones, recaudos y formas que estructuran, ojo, una presunción de legitimidad. Estructuran una presunción. Nuestro registro está soportado en presunciones. ¿Por qué? Porque si no tendríamos este esquema, pues. Si supiéramos a ultranza desde el principio que el acto no es nulo, no habrían títulos nulos, pues. Entonces, registralmente, cumplir con dicha finalidad implica que el registrador verifique condiciones que estructuren una presunción de legitimidad. ¿Y esto qué significa? Significa una facultad del registrador.
El registrador tiene la facultad, está empoderado para hacerlo. El registrador no es que sea molestoso. Si miran ustedes la ley de creación de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y van al artículo 3, van a encontrar un artículo que normalmente no se habla, sobre el cual normalmente no se dice nada. Me refiero a lo siguiente. Artículo 3. Garantías del sistema registral. Primera garantía, autonomía de los registradores. Tremenda garantía. Tremenda garantía. Porque en ese momento, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo algo muy sencillo. Señores, en el Perú, todos los títulos que quieran generar una inscripción tienen que ser calificados. Porque el registrador, ¿para qué está? El registrador está para inscribir. Mentira. El registrador está para calificar. Cuando califica y califica en positivo, recién inscribe. La inscripción es efecto de la calificación. Por tanto, la razón de ser del registrador no es inscribir. Lo que pasa es que seguimos con la idea del final del procedimiento registral. Y todos, porque en el Perú ya hemos perdido la paciencia hace muchos años, si no, en el buen sentido de la palabra, yo siempre llego muy temprano a todo lugar, siempre. Llego tan temprano que a lo mejor me voy a dar una vuelta por un parque, me tomo un café. Ayer tenía un informe en el Tribunal Registral a las 9 de la mañana y llegué 7:30 de la mañana. Me fui a tomar un café, me di una vuelta por un parque, porque acá el tribunal está en San Isidro, que hay parques muy bonitos, tomé mi café una hora, leí otro tema, volví, hice el informe, me fui. Hoy día, llegué para acá, y ahí viene el tema de la paciencia. Hoy día, llego acá a las 6 de la tarde más o menos, y yo no sabía que ya la puerta que estaba, la puerta de toda la vida para ingresar a la facultad, está cerrada. Y entonces venía por Colonial, y resulta que a la mitad del camino me cambiaron el sentido del tráfico y me botaron para allá. Entonces cuando me botaron para allá dije, ¿y ahora? Bueno, entonces empecé a calcular y salí a Venezuela de nuevo. Pero cuando salí a Venezuela perdí la paz. Porque nadie respeta. Porque es una jungla. Es una jungla entre nosotros, ¿no? Entonces, se pierde pues tranquilidad, ¿no? Y esa tranquilidad la perdemos, y ahí va el tema, cuando nos olvidamos por completo que el registrador tiene una facultad, que es la de calificar, y que es una garantía del sistema registral. El registrador no lo hace por molestarnos, no quiere quitarnos tranquilidad. El registrador está empoderado para calificar. Garantía del sistema registral, ley de creación del Sistema Nacional de Registros Públicos y 2011 del Código Civil. Los registradores califican la legalidad de... Y eso está acá. La doctrina, todo lo que se estoy tratando de compartir con ustedes, todo esto es doctrina. Después vamos a la práctica. Facultad de calificar. ¿Por qué? Porque es el medio para asegurar que el asiento a practicar y el documento que lo motiva. ¡Ojo! Acá no puede haber divorcio. Yo no puedo decir tengo un asiento inscrito y el asiento inscrito reflejar que el documento es nulo. Porque entonces el asiento es nulo, pues. Y normalmente, ¿qué ha pasado en los últimos años en Perú? No. Esto es una cosa y esta es otra. Ah, sí, qué lindo, claro. Cuando me conviene separo las cosas. Esto es ilógico, pues esto es como decir... Es chueco, camina rengueando, pero tiene las piernas derechas. No me hagas reír, pues, si no, no renguearía. Si tuviera las piernas derechas, camina erguido. Acá pasa lo mismo. Si el documento no sirve, el asiento tampoco sirve. ¿Y qué ha sucedido en los últimos tiempos en Perú? Justamente lo que ha sucedido es esto. Perdón. Se ha roto con ello. Esto acá no ha sido una exigencia. Y al no ser una exigencia, ha dejado de ser un medio para asegurar esta dualidad. Aquí no hay divorcio. Ahí tiene que haber dualidad. Uno responde al otro. Y entonces, justamente, el tema es que si esta dualidad se da y el documento contiene un acto válido, el asiento va a ser un asiento que va a generar una publicidad cierta. Va a generarnos certeza. Es consecuencia lo uno del otro. ¿Y por qué? Porque se ajustan formalmente al marco legislativo, a los principios registrales y a lo que el registro contiene y legitima. Son tres momentos que me generan una tranquilidad, una seguridad, que no podemos alejarnos de ella. ¿Y qué características tiene la función de calificación? Tiene varias.
Una de ellas es que es obligatoria. No, ¿cómo va a ser obligatoria? Es obligatoria. ¿Dónde dice que no es obligatoria? ¿Dónde hay un artículo que diga que un documento A, B o C no se califica? No hay. No existe. ¿Y por qué? Porque eso tiene que ver con un sistema. Y el sistema es el sistema registral peruano. ¿Y el sistema registral peruano qué ha establecido? Ha establecido que los documentos se califican. 2011 del Código Civil. Entonces, el documento que quiere llegar al registro, que quiere ser una inscripción, dejar de ser un documento para ser una inscripción, tiene al medio que cumplir con un requisito. ¿Cuál? Ser calificado. Y por tanto, esa calificación es obligatoria. Inexcusable. No puede omitir, suspender la calificación sobre pretexto de obscuridad, insuficiencia legislativa, exceso de tareas. Máximo el exceso de tareas puede decir, me voy a demorar un poco más. No puede. ¿Por qué? Porque su razón de ser, primera característica de la calificación registral, es que es obligatoria. Obvio, si va a calificar la compra-venta de su casa, no lo va a poder hacer. Pero eso ya es un tema ético, eso es un tema deontológico, eso es ejercicio profesional. Pero en principio, la calificación registral se aplica a todos los documentos, sin excepción. Un ejemplo de obligatoriedad, el que justamente les estaba comentando. ¿Cuál es la naturaleza del sistema registral en Perú? Que está soportada en la calificación registral. Si nosotros tuviéramos que hacer una línea de tiempo, capricho. Entiende a golpes. Ya está. Si tuviéramos que hacer una línea de tiempo, tendríamos que partir esto así. Inicio, medio, fin. ¿Cuál es mi fin? Registrar, inscribir, que es donde todos estamos, ¿ah? Siempre empezamos al revés. Y el inicio es que tengo que tener un documento, en principio público, por excepción privado. ¿Para qué? Para presentarlo al registro. ¿Y presentarlo qué significa? Que el registro me otorga una prioridad. ¡Ojo! Prioridad presentación. Aquí yo solo estoy presentando, no es prioridad inscripción. Esta no es la prioridad del 2016 del Código Civil. La prioridad del 2016 del Código Civil está acá, al final. Esta prioridad no tiene norma en el Código Civil. Y aquí al medio, calificación. Entonces, en línea del tiempo, ¿qué sucede? Algo muy sencillo. Inicio, necesito un documento público por excepción privado que debo presentarlo al registro y tener un espacio para ser calificado. Prioridad, presentación. Primera etapa. Línea del tiempo, ¿qué sigue? Para acá, la columna vertebral del procedimiento registral. ¿Cuál? La calificación registral. Y por eso está al medio. Si no, fijémonos nosotros, basta con que nos miremos y nos miramos y que decimos, ¿qué tenemos al medio de nuestro cuerpo? La columna. Esa es la calificación registral en el procedimiento registral. Y si esta calificación es positiva, mi fin va a ser cumplido. Registro, inscribo, 2016 del Código Civil. Y de ahí, recién, de esta inscripción, antes no. ¿Qué van a salir? ¿Qué se van a generar? 2012, 2013 y 2014. Perdonen el 3, pero la tiza se está acabando. Entonces, fíjense acá. 2012, publicidad. 2013, legitimación. 2014, fe pública registral. ¿Y estos tres sobre qué están soportados? Sobre una inscripción, sobre un registro. Entonces yo puedo hablar de ¿qué es un registro? Publicidad. Mentira, pues, un registro es todo esto. Es de acá, 1, 2, 3, 4. Antes nunca. Entonces, en línea del tiempo,
1, 2, gracias. 3, 4. ¿Y estos 4 cómo se llaman? Principios protectores de la inscripción. Entonces, no hay forma de creer lo contrario. Y entonces, nuestro sistema, ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es la columna vertebral de nuestro sistema? La calificación registral. Y entonces, ejemplo de obligatoriedad por la naturaleza de nuestro sistema, se tiene que calificar. Y este es nuestro sistema. Este es el sistema registral peruano, reflejado en el procedimiento registral. No hay otro. Perdón. Segunda característica, independencia o autonomía. Acabo de hacer referencia a ella. El registrador es autónomo, independiente. No debe merecer ningún tipo de influencia, no debe estar sujeto a ningún tipo de instrucción superior que limite, oriente, impida su facultad de calificación. Solamente les cuento como anécdota. Me llama mi padre, nada más ni nada menos, ¿eh? Y me dice, oye, que tu tío tiene un título que hace 10 años, pues todos tienen 10 años. Ese es el estilo, ¿no? O sea, como en la administración pública, cuando regreso en 30 días, los tíos tienen hace 10 años. Es la típica, mentira, lo ha presentado una vez, pero todos tienen 10 años. Parece que a todos les encanta el plazo prescriptorio largo, pero en fin. Entonces, tu tío que tiene 10 años, ya viejo, ¿y qué quieres que haga? Lo que pasa es que él quiere hablar contigo, que venga a hablar conmigo, ¿cuál es el problema? O sea, esto no lo tienes que decir por teléfono, mi teléfono puede estar pinchado y el domingo voy a estar en todos los noticieros y en todos los programas periodísticos. ¿Acaso no acaba de salir una congresista que le han pinchado y todos los domingos pinchan todos los teléfonos? Todos los domingos, no, todos los días pinchan y todos los domingos concurrimos a ellos. Sí. Dijo, que venga a hablar conmigo. No me llames a decirme esto. Ah, ya, está bien. Está bien, no, porque durante los 3 años que estuve en la superintendencia me llamó 322 veces y no entendió nunca, ¿no? Pero es mi papá, pues. Entonces, por lo menos por ahí me tenía que defender. Ya, si hubiera pasado algo. Bien, vino mi tío. Mira, hijo, qué gusto de verte. ¿Cómo has avanzado en la vida? Ay, Dios mío, a mí que me falta tiempo. Y mi tío viene a traerme un diploma, por lo que he avanzado en la vida. Entonces, y mira, y me empieza a contar su caso. Su caso era un tema inentendible, pésimamente estructurado. El contrato un desastre. Eso no se iba a escribir nunca, no había forma de inscribirlo en el registro. No había forma. Entonces le digo, mira, tienes que hacer A, B, C, D, E. Así de sencillo. Así de esquemático como acabo de hacer acá. Igualito fui con mi tío. Ya, hijo, perfecto. Regresó. Obviamente no me había entendido absolutamente nada. A, B estaba antes de A, Q estaba después de Z, todo me lo había entendido al revés. No, tío, ¿sabes qué? Muy hijito. ¿Y tú podrás hablar con el registrador para que lo inscriba? O sea, el tío ya empezó a perder la paciencia, más claro. Y cree que porque es mi tío puede perder la paciencia y me puede pedir ese tipo de favores. Obvio, en ese momento le dije a mi tío, te pido un gran favor. Yo estoy acá para cumplir una función pública. Y mi función pública he venido a cumplirla de verdad, no he venido a cumplirla a medias, de costado, no. Es con todos igual. Yo sé que después de estos 3 años voy a salir con hartos enemigos, con los que recién valgan verdades. Después de 4 años, hace 4 años que salí de la superintendencia, recién empezó a hacer amistad con más de uno. Recién nos hemos cruzado por distintos puntos, pero había gente que me ha odiado a muerte. ¿Por qué? Por esto, pues. Porque la gente cree que uno puede burlar esta razón de ser de la calificación registral. Y el Perú es un país de amigos, no me van a decir que no. Y más amigos, es un país de amiguismos y de falsas amistades, que es distinto a ser amigo. Porque al amigo hay que decirle las cosas como son. Al amigo hay que decirle. ¿Sabes qué? Yo recuerdo mucho un caso en el colegio, en el que un amigo vino y nos dijo, quiero que vayan a jugar a mi club. Ah, vamos todos a su club, nos fuimos todos a su club. Y en el entretiempo dijo, miren, tengo esto para que juguemos mejor. Y tenía un paquete de marihuana impresionante, ¿no? Una vaina así, un árbol de marihuana apretado, prensado, ¿no? Y entonces, más de uno le dijimos,
¿Para qué nos invitaste? ¿Para qué nos invitaste? ¿Para jugar fútbol o para drogarnos? No, que no nos tomen a mal, nosotros somos patas. Éramos, así no quiero amigos. Yo recuerdo mucho, salí caminando, Miraflores, el club, salí caminando, llegué en el ejército, no tenía un sol. Y dije, ¿ahora qué hago? Porque me habían jalado en el carro uno de ellos era el proveedor, ¿no? Entonces, bueno, empezaré a caminar a mi casa. En 2 horas llegaré a mi casa. Y en 2 horas llegué a mi casa. ¿No? Es que eso no es amigo, pues. Y aquí viene el tema, pues. Independencia o autonomía. Hay que respetar la autonomía del registrador. Esto es fundamental. Y esto es un tema valorativo. Es un tema ético. Esencialidad jurídica. El registrador no aplica solamente normas registrales. ¡Ojo! El registrador interpreta el ordenamiento. El registrador a diario aplica normas de derecho civil, comercial, municipal, administrativo, procesal. Es un mundo. Es un mundo. Y cuando ustedes empiezan a ver, ejemplo, no sé quiénes trabajarán en este rubro, pero las habilitaciones urbanas, sale la ley 29090, que ya tiene como 14 parches, si no me equivoco. Y a eso le agregan el reglamento lo han cambiado 3 veces. Y si a eso le agregan que los formularios también los han cambiado 3 o 4 veces, acaban de salir publicados los últimos, y a eso agreguenle que han creado un texto único ordenado de toda la norma. Es una locura. Bueno, eso tiene que saberlo el registrador. Antes de ayer, un exalumno de la universidad, que ahora es registrador público, me fue a buscar al final de mi clase, el lunes, con un libro que va a publicar, muy lindo, y me dice, lo vino a buscar, y ahí es donde uno siente que realmente enseña por algo en la vida, ¿no? Ese es el gran regalo a un profesor, ¿no? Que regrese un alumno, y que el alumno le traiga un regalo de esa naturaleza, triunfo absoluto para el profesor. Y entonces vino y me dijo, le traigo esto. Qué gusto, le digo, qué bueno, sí, me dice, y soy registrador público. ¡Uy, mejor todavía! ¿Y en qué sección estás? Dentro del registro, ¿dónde estás trabajando? Estoy en la parte del registro de predios más complicada. ¿Cuál? Habilitaciones urbanas, fábricas e independizaciones. Entonces le dije, no sé si felicitarte. Te juro, no sé si te han castigado, o tienes alma de mártir, y le dije, dentro de los 400 años que se están celebrando la muerte de Santa Rosita, te quieres inmolar, le dije. Y tú vas a dejar de ser Santa Rosita y a partir de ahora vas a ser Javiercito, le dije, ¿no? Porque se llama Javier, entonces esto, no te entiendo. Me dijo, se mató la risa, yo le estaba bromeando, ¿no? Pero es que es eso, al registrador esto no es fácil, no tiene nada fácil. Miren, ejemplo de esencialidad. 28.698, artículo 3, Constitución de Garantía Hipotecaria en Programa de Vivienda del Estado. ¿Qué hay acá? Ahí hay la posibilidad de romper con la regla general de la hipoteca. Formalmente la hipoteca se constituye usando una escritura pública. Perdón. ¿Era aquí? Ha roto con ello. ¿Y qué ha dicho? Que eso es un formulario y que no necesita escritura. ¿Y quién sabe esto? No lo sé, pues justo ese es el gran tema. El registrador tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Y abajo, 006-2006 vivienda, este reglamento es del proceso de formalización de la propiedad informal, COFOPRI. ¿Qué dice? Que se escriben las actas de conciliación. Las actas de conciliación. ¿A ustedes se les ocurriría pensar en su ejercicio profesional que cuando concilian algún tema judicial, prejudicial, porque eso todavía no es judicial, ¿a ustedes les ocurriría que esas actas se han inscrito en el registro? No hay forma. Es más, les cuento para que ni siquiera intenten. Hay un informe del Ministerio de Justicia que dice que no se escriben en el registro. Porque nosotros le preguntamos al Ministerio de Justicia y le dijimos, señores, las conciliaciones que tienen temas que podrían generar algún tipo de inscripción, ¿se puede inscribir? No, no es un documento válido para ser inscrito, nos dijo el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Justicia. Ya pues, pero hay una norma expresa con respecto a la propiedad informal que sí lo permite. Y la ley concursal, aquí en este artículo 85, tiene regulados todos los actos inscribibles desde la ley concursal. Entonces, ¿cómo creer que el registrador no va a manejar este tema? No aplica solamente normas registrales. Esta es otra característica de la calificación. Limitación. Y su función es muy amplia, es extensa, es ampliamente extensa. ¿Y esto qué significa? Que el registrador tiene un espacio de calificación y los elementos que comúnmente usa para calificar son el propio documento rogado, o sea, el documento presentado, los asientos registrales y los antecedentes registrales.
Y en principio ahí no se debería salir. Ahí debería centrar su función de calificación. Ejemplo de limitación, fíjense. Este es un ejemplo vivo, ¿ah? Sin perjuicio de lo señalado, se informa que en la solicitud de inscripción, formulario verde, así lo pusieron, se ha consignado como apto inscribir anotación preventiva. Sin embargo, en la escritura pública de fecha tal, se aprecia que el acto inscribible es una servidumbre. Esta es una observación formulada a este título en el año 2008, que yo guardo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque imagínense lo que se está diciendo acá. Lo que se está diciendo es que como en el formulario verde, que es el formulario de presentación, que no es el título, el formulario verde no es título, el formulario verde tiene un antecedente que es una resolución que dictó Indecopi en su comisión de acceso y salida al mercado hace muchísimos años, por medio de la cual dijo, a partir de hoy en la administración pública se pueden estandarizar la presentación de documentos a la mixta. ¿Y cómo se van a estandarizar? A través del uso de formularios. ¿Y qué buscan esos formularios? Que el funcionario público tenga en rectángulos el acto, quién autorizó el documento, la fecha, quiénes participan. Es una manera de agilizar. Pero ese no es el título. ¿Y qué está diciendo en esta observación? Que en el formulario verde se ha consignado anotación preventiva. En la escritura, y esto es un error garrafal, a quien hizo esta observación en el registro hay que devolverlo a la facultad. ¿Por qué? Porque al registro no se presentan escrituras públicas. Al registro se presentan traslados instrumentales, judiciales, administrativos, notariales. Acá si es una escritura debería haber hecho un parte notarial. Se aprecia que el acto escribible es una... O sea, sí sabe que el acto escribible es una servidumbre, pero pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Para qué pregunta? Otro ejemplo de limitación tiene que ver justamente con ello, ¿no? Hace muchísimos años, para que vean que esto no es de ahora, miren, en el 97, cuando las oficinas registrales estaban en el esquema de los gobiernos regionales anteriores, no los de ahora. Oficina Registral Regional Los Libertadores Guari. Esto era Ica Ayacucho. Y acá dice, pues los formularios de presentación no conforman por sí mismos una fórmula idónea de expresión de la rogatoria registral, sino por el contrario, representan un método administrativo que facilita el rápido despacho de los asuntos. Miren, en el año 97, el jefe de esta oficina registral, Jefatura Registral Regional, dijo lo que en el 2008 alguien parece que no tenía claro. O sea, 11 años después hemos retrocedido, porque esto estaba claro ya en el 2007. Y el Tribunal Registral, felizmente, en el 2001, no obstante, no le han hecho caso porque la observación es del 2008, la solicitud de inscripción no es más que un medio a través del cual llega al registro de la rogatoria, no es más. Y esto úsenlo, porque hasta ahora siguen haciendo esas observaciones. Úsenlo, esto tírenselo en la cara, así de sencillo. Dígale, acá está, el tribunal ya dijo, aquí está, ya lo dijo hace muchos años el jefe de una oficina regional. Hay que decírselo, hay que seguir haciendo ciencia. Porque el formulario verde no es título. Y entonces no podemos limitar, justo desde lo que estamos hablando, a un espacio tan reducido como una hoja que es un formato. Ahí no está el título, ahí no está el acto inscribible. El acto inscribible está en el título formal. El parte notarial, el parte judicial, el parte administrativo, el que corresponda. La función de calificación también significa complementariedad. ¿Por qué? Porque se vinculan los principios registrales entre sí. Hay una suerte de buscarse unos a otros. Los principios registrales no actúan de manera aislada, actúan en conjunto. Prueba de que actúan en conjunto es que aquí está la rogación. Aquí está la calificación y también está la prioridad excluyente y el tracto sucesivo. Este es el 2015, este es el 2017, este es el 2011, este es el 2011, este es el 2016. Prioridad, inscripción. Entonces miren ustedes cómo es que hay todo un recorrido de complementarse los principios registrales unos a otros.
Los principios registrales no es que este principio está acá adelante y este acá está acá y este aquí está al medio. No. Hay una secuencia lógica. Y en esa secuencia lógica se coadyuvan unos a otros. Ejemplo, si yo no presento al registro un documento, ¿qué va a calificar el registrador? Nada. Si el registrador no tiene herramientas de calificación, prioridad excluyente y tracto sucesivo, ¿va a poder saber si hay un título anterior inscrito? ¿Va a poder saber si hay continuidad en las inscripciones? No va a poder. Entonces hay una suerte de ayuda mutua de los principios registrales. Este es un ejemplo vivo, este precedente de observancia aleatoria es un ejemplo vivo de cómo se complementan los principios registrales. Los invito a revisarlo, por eso lo he puesto para que no solamente tengamos que conversar acá, sino para que después tengan la inquietud desde el material entregado de ir a buscar estos temas. Se complementan. Varios ejemplos. La rogación, verificando que la rogación se realiza por persona admitida por ley. La autenticidad, los documentos deben revestir el carácter de documento público. Acá está, perdonen que lo obvié, documento público 2010. Documento público. Legitimación. Esta es una resolución famosísima porque es la primera resolución que generó en el registro en el Perú la posibilidad de que un laudo arbitral deje sin efecto una inscripción. Y nos han vendido un cuento chino en marzo del año pasado, del anteaño pasado, cuando nos han dicho que habían descubierto la pólvora y la pólvora había sido descubierta hace muchos años. En marzo del 2015 se nos dijo que con la modificación del artículo 2013 del Código Civil, a través de la ley 30.313, se había establecido por fin la posibilidad de que un laudo arbitral dejara sin efecto una inscripción. Perdónenme, pero creo que los abogados no sabemos matemáticas, de eso soy un convencido, porque nuestra vocación no existe. Nosotros somos abogados porque no sabemos matemáticas, y si no, acuérdense del colegio. Cuando estábamos en el colegio y nos empezaban a jalar a partir del tercero de secundaria, matemática, física, química, todos jalados en serie, en ese momento decíamos, tengo que estudiar historia, tengo que ser filósofo, tengo que ser abogado. Entonces nosotros no, los abogados no tenemos vocación, los abogados lo hacemos por negación. Porque cuando en el colegio nos sacan el alma, ahí dicen, tengo que estudiar letras. Dice, claro, esto pasa siempre. Bueno, ese mismo esquema es el de acá. ¿Qué se nos ha dicho en marzo del 2015? Que un laudo arbitral podía dejar sin efecto una inscripción y que eso era una innovación. Mentira, pues, no mientan. En el 2009 el Tribunal Registral lo había dicho. Y este fue un caso famoso, que como árbitro llegó Mario Castillo, que lo presentó al registro, se lo observaron 3 veces, se apeló y en la apelación se ganó. Y el registro entendió que un laudo arbitral tenía el mismo efecto que una sentencia. Y por tanto, si el 2013 del Código Civil se refería a que solo por orden judicial se dejan sin efecto las inscripciones, y el laudo es como una orden judicial, ¿por qué no podía dejar sin efecto la inscripción? No había ninguna diferencia. Bueno, y eso fue en el 2009. Entonces, que vayan a mentirle a otras personas. Ustedes no son parte de ese grupo. Se complementa con la prioridad inexistencia de inscripciones incompatibles, 2017 del Código Civil. Asignar el grado que corresponda, grado rango, 2016 del Código Civil. Tracto sucesivo, ojo con este tema, que es el 2015. Porque normalmente el tracto sucesivo lo miramos con un esquema así medio de nido. Nido, textual, jardín de la infancia, nido, cuna, lo que quieran. ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué es el tracto sucesivo? El encadenamiento. Acá está, verificar el perfecto encadenamiento. Si vamos a tener un principio registral para decir que A le vende a B, que B le vende a C y C le vende a D, perdonen, eso no puede ser un principio registral. Y por eso digo que es de nido, porque lo primero que se enseña es A, B, repito, después de la B, profe, después de la B, la C, el niño tiene 3, 4 años. Entonces no podemos tener un principio registral soportado en esta simplonería. ¿Y a qué me refiero? El tracto sucesivo es muchísimo más. El tracto sucesivo justamente tiene un efecto excluyente por incompatibilidad. Si no hay tracto, si no hay secuencia lógica, si no hay encadenamiento, ahí aparece el tracto en su función excluyente. ¿Por qué? Por incompatibilidad. A le vendió a B y en el registro está escrito C. ¿Qué hago? No se puede escribir, pues. ¿Y eso qué es? Que A le vendió a B y B le vendió a C y se rompió el tracto. No, pues, justo. Lo que está sucediendo es que
A, que quiere entrar al registro, encuentra que en el registro está Q. Y al estar Q lo está excluyendo. Q le está diciendo, tú eres incompatible conmigo, yo estoy en el registro. Quien te debió vender debe ser yo, no A. Yo soy Q, no A. Entonces, eso es esto. Perdónenme. Eso es esto acá. Ese es el verdadero tracto. ¿Qué pasó en el tiempo? Esta fue una primera declaración que hubo en el derecho registral en Sudamérica y que fue importantísima. De aquí se marcó muchísimo la historia del derecho registral en Sudamérica. En el año 72, y de esto deberían tener muchísimo gusto esta casa de estudios y quienes hayan estudiado aquí. ¿Por qué? Porque esta carta solamente fue firmada por un peruano, que en ese momento lo consideraban un loco. Se llamaba, porque ya no está con nosotros, el profesor Rubén Guevara Manrique, que fue el titular de cátedra durante muchos años en esta universidad del curso de Derecho Registral. Y Rubén participó de esta Carta de Buenos Aires. ¿Y qué se dijo? La protección registral se concede los títulos previa calificación. Yo no puedo proteger, yo no puedo hablar de seguridad jurídica, yo no puedo hablar de legitimación, no puedo hablar de oponibilidad si el título no ha sido calificado. Y se dice además que esa función de calificación es ejercida por el registrador, quien la ejerce de manera inexcusable. Esto se dijo en el año 72. Y hasta ahora seguimos poniéndolo en telejuicio. Y después, 30 años después, se hizo esta declaración de Lima. Fue la segunda vez que se hizo una declaración a nivel de Sudamérica, en el que se juntaba gente del registro en algún país, y aquí se juntaron en Lima. Y obviamente ya vivíamos en otro mundo y ya se hablaba de conceptos económicos, ¿no? Tráfico jurídico, protección, terceros. Y cuando se refiere a la protección, ¿qué dice? Dice que esa protección, en principio, debería ser una verdad oficial. ¿De quién? De lo publicitado, de lo inscrito. Y que lo no inscrito no debería afectar a terceros. Aquí es donde se rompe el esquema de haber creído siempre que la publicidad solamente es una relación tú a tú. Persona con dominio inscrito o persona con derecho inscrito, para no hablar solo temas de predios, y persona que busca que emplazarse en el registro. Aquí se rompe y se dice que esa verdad oficial de las titularidades de los derechos publicitados y que lo no inscrito no afecta a terceros. Ojo, esto de la verdad oficial obviamente se dijo en esta declaración de Lima, en la que incluso participaron los directores de los registros de Sudamérica en general. Yo creo que fue una exageración y es una visión muy personal, por favor. Y las visiones personales o las opiniones personales son eso, nada más, no son verdades oficiales. ¿Por qué digo que esta verdad oficial me parece una exageración? Porque esta declaración es importante. ¿Quiero estar protegido? Sí, muy bien. Entonces, cuando publicites algo, que ello responda. Miren acá, la protección plena se logra a partir del cumplimiento de determinados presupuestos que permitan sentar las bases de un registro eficiente. Es decir, si yo cumplí con los presupuestos necesarios como acto para emplazarme en el registro, entonces recién puedo hablar de publicidad, legitimación o ponibilidad. Si no lo cumplí, ¿de qué verdad oficial puedo hablar? Tampoco puedo tomar la verdad oficial como un tema así como fundamentalista, ¿no? Así es y así tiene que ser. Es una especie de dogma. Y los dogmas sabemos que muchas veces nos llevan a tomar decisiones equivocadas o nos obnubilan en nuestras decisiones. Entonces, hay mi duda, ¿no? Mi duda es por esta verdad oficial, pero no puedo dejar de decirles qué ha pasado en el tiempo con estas dos declaraciones. Entrando a la normatividad española. ¿Qué ha pasado? Miren el tiempo que tiene la norma española, desde el año 46, 56, 66, 76, 86, 96, 2006, 2016, el próximo año, 72 años. Y nadie la toca. Yo quisiera saber si alguna regla en el Perú de esta naturaleza puede durar 72 años y nadie tocarla. Al contrario, normalmente el deporte de la gente es poner una placa para que su nombre esté ahí, a pesar de que el próximo que entre lo va a sacar, o generar una norma
cambiando lo que hizo el anterior. Eso es un deporte en el Perú. Pero miren aquí, 72 años. Los registradores calificarán bajo su responsabilidad. No pierdan de vista esto, ¿eh? Se los pido por favor, perdonen que no lo haya subrayado. En todo caso, subrayenlo ustedes. Habrán visto que yo subrayo y resalto las ideas fuerza. Perdonen, acá no lo he hecho. O sea, el registrador califica bajo su responsabilidad. Lo están involucrando al registrador en la calificación. Le están diciendo, tú eres responsable. Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente tenemos normas para no asumir responsabilidad. Aquí le están diciendo exactamente lo contrario. ¿Y qué le dicen? Tú eres responsable de calificar ¿qué? La legalidad de las formas extrínsecas. 1. 2. De los documentos de toda clase. No hay excepción. En el Perú hay gente que cree que porque está en un poder A o en un poder B, o trabaja en A o trabaja en B, o estudió en A o estudió en B, o es socio del club A o es socio del club B, tiene más derecho que otro. Eso es una cultura que tenemos que desterrar. Fíjense, desde la norma legal, extrínsecas de los documentos de toda clase. O sea, más claro, en España, todos los documentos se someten a la calificación registral, en cuya virtud se solicita la inscripción, así como capacidad de los otorgantes, validez de los actos, por lo que resulta de ellas y de los asientos del registro. Pongan ahí, si les parece, yo solo hago la recomendación, pongan aquí, confrontar cuando estemos en paz con el 2011 del Código Civil, primer párrafo. Y van a ver que en el Perú somos copiones. Porque el primer párrafo del 2011 del Código Civil tiene frases copiadas íntegramente, por lo que resulta de ellos y de los asientos del registro, es una copia textual de nuestro Código Civil. Así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos, una copia textual de nuestro Código Civil. Pero como copiamos mal, porque no sabemos ni copiar, este es el ejemplo vivo, ¿no? Fila A, fila B, fila C, fila D, fila E, fila F, fila G, fila H. Y el que no ha estudiado nada está más angustiado que un drogadicto sin droga. El que no ha estudiado nada está buscando su marihuana, está buscando su coca, está desesperado, pues, el que no ha estudiado. ¿Qué hace? ¿Cómo él no sabe que hay fila A, B, C, D? ¿Por qué no ha estudiado? No tiene la menor idea para qué está acá. Él viene a la universidad todos los días porque tiene que venir. Él decanta, ¿no? Se sube un micro, el micro dice, San Marcos, baja, ¿no? Y ve una vereda, camina, y después llega y se sienta. Me siento uno, se sienta. No está estudiando, pues, viene, decanta. Y eso pasa en todas las universidades, ¿eh? Entonces, llega, no ha estudiado nada, y viene la angustia, pues. ¿Qué hace? Mira la prueba del costado. Mira la prueba del costado. La prueba del costado que es fila A, fila B, fila C, fila D. Entonces me va a responder con cualquier cosa. Nosotros, y esto, estamos planificando que, y se fueron los dos, bueno, algo habrá que ver. A ver si dejamos de que planifiquen. ¿Le digo no? ¿Ah? ¿No o sí? ¿No? ¿Le pongo no? Ah, no. No. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Copiamos mal, pues. Si se fijan, el segundo párrafo del 2011 del Código Civil, en la tranquilidad del post-estudio, van a encontrar que han copiado esta partecita acá al revés. ¿Por qué? ¿Qué han dicho? Que los registradores califican, y cuando califican un documento judicial son responsables por hacerlo, dice el Código Civil. O sea, más claro, lo que han hecho es eliminar documentos de toda clase para que los documentos judiciales no sean calificados, porque si son calificados, lo dice el segundo párrafo del 2011 del Código Civil, el registrador es responsable por calificarlos. Eso es inentendible. ¿Qué hicieron? Copiaron mal, pues. Así de fácil. Argentina. Esta ley tiene 43 años hasta ahora. El director del registro público en Argentina, Edgardo Scotti, lo fue 42 años. Imagínense. A ver, ¿quién dura 42 años en el registro en el Perú? No hay forma. No hay forma. Antes lo queman vivo. Entonces, el registro examinará la legalidad de las formas extrínsecas cuya inscripción se solicite, ateniéndose a lo que resulte del documento, de ellos son los documentos, y de los asientos respectivos. Bien sencillo los argentinos en su acto de calificación. Perú.
Código Civil 2011, Reglamento General Título Preliminar, Reglamento General 31 al 45. Ese es nuestro escenario. Vamos a recorrer un poquito. ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? 8:30. Ahí se acaba. Y recién me lo dicen. Está bien. Muy bien. Si sienten que empiezo a correr, ya saben por qué. Son 8:20. Entonces, Código Civil 2011. Aquí está el 2011, el Código Civil. Lo he tratado de... Esto es textual, pero lo que he hecho es lo que creo que todos deberíamos querer, ¿no? Y es que los códigos sean así, sencillitos, ¿no? Y no que cuando está todo escrito corrido, uno lo lee y dice, ¿y qué quisieron decir? Llamen un brujo, por favor, porque no se entiende, ¿no? Prueba de ello el 2014 del Código Civil. Los registradores califican 2 puntos. La legalidad, la capacidad, la validez. Por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos. Muy bien. Título preliminar del texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos. Los registradores califican la legalidad del título, cuya virtud suscita la inscripción. La calificación comprende verificación de formas, capacidad, validez. Es un poco lo mismo, pero a nivel de norma reglamentaria más desarrollado. ¿Qué comprende? Buscar obstáculos, condición de inscribible del acto y se realiza sobre el título, sobre la partida y los antecedentes. Ojo con este tema de acá. Condición de inscribible. ¿Por qué? Porque en los últimos años mucha gente ha creído que al registro se puede presentar cualquier cosa. Perdonen la expresión. Presentan cualquier cosa. O sea, de repente se preséntalo al registro. O sea, ellos creen que el registro está de moda, ¿no? Entonces, preséntalo al registro. ¿Qué están presentando? Un contrato de locación de servicios. ¿Qué están presentando? Un contrato de obra. ¿Un contrato de obra? Un contrato de obra estuvo de moda un tiempo que se presenta al registro. ¿Qué están presentando? Un contrato de suministro. A algún sabio se le ocurrió que el suministro también se podía inscribir. Un contrato de comodato. Y ojo que eso se le ocurrió a más de un banco. Porque ellos entendían que, graciosamente, ¿no? ¿Cuál es la teoría general de la hipoteca? Que la garantía hipotecaria es accesoria al acto principal, contrato, préstamo. Entonces decían, en el comodato, en el mutuo está el préstamo. Y si se va a inscribir el acto accesorio que es la garantía hipotecaria, ¿por qué no se puede inscribir el acto principal si depende uno del otro? Y se olvidaron de la autonomía de la garantía hipotecaria. Se olvidaron de la especialidad de la garantía hipotecaria. Pero en fin, se les ocurrió, lo presentaban y obviamente los registradores felices porque tenían menos chamba. ¿Y por qué tenían menos chamba? Porque lo tachaban directo. Maravilloso. Lo mejor que le puede pasar a un registrador es tener que tachar. ¿Por qué? Porque cuando la mira dice, esto no sirve para nada, tacha, pum, fuera, listo. Entonces, pero pasa, pues. Y en los últimos tiempos hay gente que cree que puede presentar al registro cualquier cosa. ¿Y a qué me refiero? Ejemplo vivo. Compra-venta de acciones, sociedad anónima, presentada al registro público del Callao. Sociedad anónima. Por tanto, perdonen, pero el caballo blanco de San Martín hasta ahora sigue siendo blanco. Si la sociedad es anónima, nadie tiene por qué saber quiénes son sus socios, salvo en el acto fundacional. Todo lo que venga después, a nadie le importa quién es el accionista, quién es el socio. Por tanto, las transferencias de acciones entre ellos se inscriben en el libro Matrícula de Acciones, que es un libro privado de cada sociedad. No, se le ocurrió pues a un juez y dijo, me ha llegado una demanda, una pretensión, una acción entre personas que están disputando la compra-venta, la titularidad de las acciones. Sí, muy bien. Entonces yo decido que las acciones son de Miguelito. Muy bien, yo no estoy discutiendo eso. Yo no estoy discutiendo su poder jurisdiccional. Él ha decidido que las acciones que pelean Miguelito y Pepito son de Miguelito. Y eso no se puede discutir. Al juez no le puedo decir que eso no es así. ¿Correcto? Muy bien. Líbrese partes al registro público para que se inscriba en la partida de la sociedad la transferencia de acciones a favor de Miguelito. ¿Y este qué tiene? ¿Dónde estudió? ¿Quién le enseñó? Para jalarlos a él y a su profesora, los dos juntos. Y seguramente si le preguntamos, mal de la Universidad Peruana hoy en general, sacó 18 en sociedades, se los puedo asegurar. Porque nos hemos vuelto noteros, ¿no? Justo ahora hablaba con Gunter González Barrón antes de llegar acá, porque entré por derecho y me encontré con él ahí. Y hablábamos, ¿no? Y decíamos, coincidíamos, ¿no? ¿Quién tiene 20 en tu curso? Dios.
A ver, discute con Dios, pues. Listo. 19, depende de lo que enseñes, pues. Entonces me decía, ya, en derechos reales. Estábamos matando la risa los dos ahí. Y 19, ¿quién tiene? En nuestros cursos reales, él enseña reales acá. Yerin Savigny, perfecto. 19, ya está, los alumnos no llegan a 19. Vamos, sigamos. 18, en el Perú, Jorge Avendaño. Sí, tienes razón, Jorge Avendaño. Listo, ya está, tampoco van a sacar 18. ¿Qué más? 17, tú y yo, pues me dice. Tienes razón, si no, no enseñaríamos el curso. Listo, entonces, ¿con qué empezamos? Con 16. Para abajo, para arriba no puede ser. Está Dios, está Savigny, está Jorge Avendaño, no podemos entrar ahí. Entonces, eso es un poco esto, ¿a qué iba? A que hay pues espacios, y esto a qué venía, a razón de que venía, y es un break, ¿no? A razón de que el jefe práctica de él, que hoy día lo conocí, me pareció un chico muy correcto, muy interesante en sus apreciaciones jurídicas, decía que hoy la juventud, de la cual es partícipe él, quiere ser gerente del saque. Y lo dijo en palabras textuales. Y dice, sí, pues. Entonces Gunther me decía, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer? Aterrizarlos, pues. Aterrizaje forzoso. Aterrizaje forzoso, sin cinturón, sin nada. ¿Y cómo se hace eso? Justo, el caso que les comentaba. Condición de inscribible del acto. Esto está en el Reglamento General de Registros Públicos. El juez no sabía que la transferencia de acciones no se inscribe en el registro público cuando tiene frente a él una sociedad anónima. Hay que jalarlo hasta en lengua. Porque el significado de anónimo es que nadie tiene que saber quién es. Entonces ahí hay que hacer un tema retrospectivo, ¿no? ¿Quién enseñó lenguaje en el colegio? Tráele para jalarlo. ¿Quién le enseñó sociedades en la universidad? Trae para jalarlo. Y a él, tráelo ahorita que dé el examen. Y su certificado de notas, vamos, tráelo para quemarlo. Porque es un peligro público. No puede de tomar decisiones de esa naturaleza. Y menos aún después, ojo con lo que viene, imponer su fuerza, su poder coercitivo, que lo tienen, no estoy discutiéndolo, es inherente a un juez tener poder coercitivo, sino que no sea juez. Más bien el juez es a los que le falta poder coercitivo. Y lo tiene, y le dice al registro, inscríbalo porque si no lo apercibo. Eso ya es una bestialidad sin precedentes. Eso ya es usar su poder mal. Y para eso hay una brillante profesora, googleenla, que se llama Miriam Etesens. Miriam Etesens es una jueza argentina. ¿Y qué dice Miriam en un libro espectacular que tiene de relaciones registro-poder judicial en Argentina? Esta pelea no es acá, es en todo lado. Miriam dice que el juez tiene criterio jurisdiccional y tiene que aplicarlo. Y cuando deja de aplicarlo, o hay dos posibilidades, o desconoce el derecho, el juez, que no sabía que la sociedad anónima es anónima, o convierte su poder jurisdiccional en un poder despótico, cuando obliga al registrador a inscribir lo inscribible. Condición de inscribible del acto. La compra-venta de acciones de una sociedad anónima no es inscribible en un registro público. Alcance de la calificación. Confrontar títulos versus asientos, complementariamente con los antecedentes. En el caso de los nombres, hoy la actuación de Reniec es importantísima. Verificar existencia de obstáculos que emanen de la partida, existencia de títulos pendientes, aquellos que se hubieran presentado antes. Validez y naturaleza del acto o contrato que se quiere inscribir. Forma del documento, forma de los demás documentos presentados. Es decir, aquellos que concurren con el documento que tiene el acto inscribible, como por ejemplo un plano. Yo tengo un documento inscribible, un documento privado de independización. Ese es el acto inscribible, pero además adjunto los planos de independización. A ese se está refiriendo con formalidad de los demás documentos presentados. Aquí está el acto inscribible, formalidad del documento en el que consta el acto, y aquí están los documentos que coadyuvan a que se inscriba este acto. Complementarios. Comprobar si el acto de derecho inscribible versus la norma legal aplicable. Verificar competencia del funcionario administrativo, notario, juez, versus lo que dice el documento. Verificar capacidad de los otorgantes, por lo que resulta del título, de la partida, y, ojo, no pierdan de vista esto,
Estos registros son así como los olvidados. Los registros de personas naturales son como los olvidados. Nadie los quiere mirar. Todo el mundo habla registros en el test de ayer de mis alumnos. ¿Qué registro conocen? Fue otra pregunta. El registro de la propiedad. El registro de la propiedad. El registro de la propiedad. Oye, ustedes son propietarios, nada más. ¿Ustedes no conocen el registro de la propiedad mueble? Ah, había registro de bienes muebles. Sí. ¿Ustedes no conocen los registros de personas jurídicas? Y ojo que las personas jurídicas son civiles, creadas o reconocidas por ley, y societarias. Hay tres mundos. ¿Y ustedes no conocen el registro de personas naturales? ¿No saben que entre el registro de personas naturales hay el registro personal, de sucesión intestada, de testamento y de poderes, o mandatos y poderes? Entonces, esto se sale. Eso es fundamental para la calificación del registrador. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la capacidad. Si estoy evaluando capacidad, tengo que saber si esa capacidad se refleja en el registro personal. ¿Qué pasa si es un incapaz? ¿Qué pasa si hay un tutor o un curador? ¿Qué pasa si es un menor de edad? Testamento, sucesión intestada. Ahí se están generando incluso hasta nuevas formas de la titularidad del derecho que voy a ejercer. Verificar la representación. Entonces aparece inversamente otro registro propio de la representación. Los registros de personas jurídicas o los registros de mandatos y poderes. Buscar datos, índices, a fin de exigir información con la que la institución cuente. Rectificar de oficio errores materiales que pudieran existir en los asientos registrales e invocar la rectificación por errores de concepto cuando existan los mismos. Esto lo hemos visto. El registrador lo que hace es observar o tachar. Uy, perdónenme, acá hay otro error. Las observaciones y tachas deben estar motivadas en un solo acto, motivadas jurídicamente y por escrito. Y la calificación implica observar, liquidar, tachar por caducidad del plazo. Y aquí quiero hacer un alto, si me permiten. No sé cómo estamos de tiempo, pero este tema es 5. A ver. Hoy existen precedentes de observancia obligatoria para calificar documentos judiciales, arbitrales y administrativos. Esto no lo pierdan de vista, por favor. ¿Por qué? Porque la calificación registral en Perú se ha vuelto una calificación absolutamente especializada. Hay precedentes de observancia obligatoria por la forma del documento que se presenta al registro. Si presenta un documento administrativo, hay precedente de observancia obligatoria. Si presenta un documento judicial, hay precedente de observancia obligatoria. Si presenta un documento de la justicia de paz, hay precedente de observancia obligatoria. Si presenta un documento arbitral, queda un precedente de observancia obligatoria. Entonces, esto no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque tanto hemos pedido predictibilidad a la administración pública y hemos reclamado en los últimos 30 años que la administración pública nunca nos advierte de lo que va a pasar en un procedimiento administrativo. Este es un procedimiento administrativo especial en el que hoy ya no nos podemos quejar, ojo. O sea, yo ya no puedo decir, vamos al grano, que el pleno quinto y tercer precedente del Tribunal Registral dice que si esto se solicita aclaración o información adicional al juez cuando advierte el carácter no inscribible del acto que se solicita inscribir o la inadecuación e incompatibilidad del título con el antecedente registral. Eso quiere decir que el registrador, cuando tenga frente a él un documento judicial, va a poder solicitar al juez una aclaración o información adicional. ¿Cuándo? Acá están los supuestos planteados. Cuando advierte el carácter no inscribible del acto que se solicita inscribir o la inadecuación o la incompatibilidad del título con el antecedente registral. En cualquiera de esos tres supuestos, el registrador puede solicitarle al juez una aclaración. ¿Y eso quién lo dice? Un precedente de observancia obligatoria. Entonces ya hay una regla de calificación de documentos judiciales en el Perú. Esto es para la calificación de documentos emanados de la justicia de paz, que el registrador debe oficiar al colegio de notarios correspondiente a fin de que emita la constancia del lugar donde se otorgó la escritura imperfecta. Acá había un tema terrible de escrituras imperfectas a nivel de justicia de paz. Otro precedente de justicia de paz, la custodia de las escrituras imperfectas extendidas por los jueces de paz que hayan superado los 5 años. Esto es fundamental, ¿eh? ¿Qué pasa cuando yo quiero trabajar una escritura imperfecta
y la misma nunca llegó al registro y pasaron más de 5 años de que fue otorgada. ¿Dónde está esa escritura? Aquí dice bien claro que le corresponde a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia y Paz de la Corte Superior respectiva la que debe autorizar el parte de la escritura. Que no vayan a presentar un parte que responde a un acto que tiene más de 5 años en tema de justicia y paz, porque el registrador se los va a observar. ¿Y por qué se los va a observar? Porque ya hay precedente de observancia obligatoria, en el sentido que la custodia de esas escrituras que hayan superado los 5 años señalados en el artículo 60 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que estos 5 años, o pasados estos 5 años, quien se encarga de estas escrituras imperfectas son, o es, la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia y Paz, la que debe autorizar el parte de la escritura para efectos de inscripción registral. Clarísimo. Entonces, ¿qué sucede? Me contratan. Y me dicen, doctor, nosotros tenemos... pero facilísimo. Un caso concreto del estudio. Nos contratan, nos dicen, tenemos una escritura imperfecta en Chivay, Arequipa. Qué bueno. Bueno, hay que preparar un practicante para que se vaya a morir de frío y para que le choque la altura. Nosotros no vamos a ir. Muy bien. Entonces el practicante está listo para que aprenda. Hay que mandarlo a Chivay. Además se va a divertir. Va a estar lejos de nosotros que lo torturamos todos los días. Y va a estar feliz en la sierra arequipeña. Muy bien, se va a Chivay. Va a Chivay y trae el parte notarial, el parte judicial. ¿Quién se lo entregó? El juez de paz. Muy bien. Y entonces le digo, ¿qué fecha tiene la escritura imperfecta? Es del año... Estamos en 2017, ¿no? Eso es el año pasado. Del 2010, doctor. Qué bien. Y... tú llevaste el curso registral conmigo en la Católica, ¿no? Sí. ¿Cuánto sacaste? Pucha, doctor, 12. Si sigues así te pongo 10. Mira, ¿te acuerdas del precedente que vimos en clase? No, doctor. Anda a buscar tus materiales. Ya, doctor. Doctor, me voy a Chivay nuevamente. Sí, claro, tienes que irte a Chivay nuevamente. Porque has traído un parte firmado por un juez de paz cuando a ella no le compete entregarlo. Y es más, para que no hagas doble viaje, pues te vas a Chivay y en Chivay tampoco. Mira qué dice acá. Le corresponde a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia y Paz de la Corte Superior. Ándate a Arequipa nomás. No vayas a Chivay. Estos son temas fundamentales. Y estos son precedentes de observancia obligatoria soportados en normas legales. Acá está la norma legal. Fíjense en el 60 del Decreto Supremo 06 de 2013 de Justicia. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros presentamos el parte que él trajo de Chivay? El registrador me lo va a observar. Y les digo con toda honestidad, yo no lo observaría, yo lo tacho. Yo lo hubiera tachado, pero felizmente nos dimos cuenta. Otro precedente de justicia y paz. Exclusiva responsabilidad del juez de paz, determinar si a los testigos que intervienen en el otorgamiento de una escritura imperfecta son vecinos del lugar y si cumplen con los requisitos del 58. Fíjense, son detallitos que van haciendo a la institución. Este de acá, este es el que era de calificación registral de laudos arbitrales. Pero tengo que ser honesto en decirles que se dejó sin efecto por el pleno 122. Este se aprobó en el pleno 99. En el pleno 99 se aprobó y prácticamente se dijo que al laudo arbitral no se le calificaba nada. En pocas palabras, nada. Fíjense, las instancias registrales no pueden, ya empezaron, no pueden ¿qué? Calificar ¿qué? La validez ni la eficacia objetiva o subjetiva del laudo o de los actos procedimentales realizados por los árbitros. En ese sentido, el registro no puede cuestionar las decisiones motivadas del árbitro o tribunal arbitral de incorporar a un tercero al procedimiento arbitral o de extender los efectos del laudo de dicho tercero. El árbitro o tribunal asume exclusiva y excluyente responsabilidad por dichas decisiones. Con un precedente de esta naturaleza, perdón lo que voy a decir, en todo caso lo voy a preguntar. ¿Ustedes no creen que Orellana estaba feliz? Claro que estaba feliz. ¿Qué hizo Orellana? Ingresó al registro un montón de laudos arbitrales y se hizo un montón de propiedades. Claro, pues, porque le dije, Orellana, mira lo que te regalo. No te voy a calificar nada. ¿Qué hizo? Leyó el precedente cuando estaba vigente e hizo lo que tenía que hacer. En el mal sentido de la palabra, por favor. Bueno, lo dejaron sin efecto después. Ojo que este sí está vigente, arbitral. No es aplicable la reiteración de inscripción por el árbitro, el precedente de observancia obligatoria aplicable a las resoluciones judiciales, que es el que acabamos de ver. Ay, perdónenme. Este de aquí, el de calificación de documentos judiciales, establece que
Si en respuesta a ello, es decir, si el juez reitera el mandato de anotación o inscripción mediante una resolución, incorpora el fondo del proceso de circunstancias y, en consecuencia, al emitir pronunciamiento sustantivo, el mismo no puede ser objeto de calificación. Es decir, si el juez insiste, ya no hay nada que hacer. Ello no se puede aplicar a los laudos arbitrales. Por eso dice, no es aplicable la reiteración de inscripción por el árbitro usando el precedente de observancia obligatoria de resoluciones judiciales. Es decir, el árbitro no tiene potestad para reiterar, porque el árbitro tiene potestad para laudar, pero no tiene poder jurisdiccional. Y para cerrar, este es el precedente de calificación de documentos administrativos, que es bien interesante, valgan verdades. Fíjense, el registrador verificará solo competencia del funcionario, formalidad de la decisión administrativa, el carácter de inscribir el acto de derecho y la adecuación del título con los antecedentes registrales. Este precedente es al revés de laudos arbitrales. ¿Por qué? Porque lo que está marcando aquí es el ámbito de competencia de lo que el registrador debe calificar. El de laudos arbitrales en todo momento le decía, no. Aquí no dice eso, aquí dice, debe calificar A, B, C, D, E. D, perdón, 4. Y a la vez dice, no podré evaluar los fundamentos de derecho que tendría la administración para emitir el acto administrativo. Por supuesto. El registrador no puede evaluar cuál fue el fundamento de derecho de un funcionario administrativo que dicta un acto administrativo. Y el registrador se tiene que centrar a calificar estos 4 puntos. Competencia, formalidad, carácter discrimible y adecuación del título con los antecedentes. Este me parece un precedente muy bueno. Y aquí cerramos. Para que no nos van a cerrar la puerta, ¿no? ¿Todavía? Listo. Fíjense cómo la calificación registral se ha ido a otros registros. Al registro de garantía mobiliaria, al de sociedades, al de embarcaciones pesqueras y al vehicular. Son 4 ejemplos, nada más. En el registro de garantía mobiliaria, la calificación se practica en el formulario. No se puede solicitar el acto constitutivo de la garantía mobiliaria. No se puede exigir el pago de tributos. Los bienes registrados tienen una adecuación del formulario con los antecedentes, el trato e inexistencia de obstáculos. El registrador no puede observar en la garantía mobiliaria, tiene que proceder a la anotación preventiva por 90 días. O sea, hay reglas de calificación distintas. En el registro de sociedades, es increíble, no existe referencia a la calificación registral en el reglamento de inscripciones. Es increíble porque dicen los principios aplicables son el presente reglamento, el reglamento general y los del Código Civil. Todo al revés. ¿Por qué? ¿Cuál es la norma de mayor jerarquía aquí de estas 3? El Código Civil. La segunda, el reglamento general. Y la tercera, el reglamento de inscripciones. Y aquí dicen todo al revés. La prioridad en este reglamento es que los principios aplicables son los del reglamento, después los del reglamento general y por último los del Código Civil. O sea, más claro, una resolución de superintendencia ha dejado sin efecto un decreto legislativo. Es una locura. Pero así estamos. No hay referencia expresa a la calificación en el reglamento de restricciones del registro de buques. Otra vez, el mismo error. Y además, debemos entender que la misma se practicará desde cada uno de los actos inscribibles. Claro. ¿Por qué? Porque al no haber un artículo de calificación registral expreso en el reglamento de inscripciones del registro de buques, embarcaciones pesqueras y naves, lo que tenemos que entender es que cada vez que presentemos un acto, va a haber un criterio para ese acto, porque no hay regla general. Vehicular, tampoco existe referencia expresa a la calificación. Aquí están los artículos. Y además regula un tema bien claro de disposición y gravámenes con respecto a las normas referidas al 315 del Código Civil. Es muy fuerte la calificación en bienes muebles que ha hecho suyo el 315 del Código Civil. Y para cerrar, ¿cuál era nuestro objetivo? La inscripción. Aquí está y aquí está. Miren, esto lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Con lo cual no habría que descubrir la pólvora como les dije al principio. Todo está escrito. La inscripción del derecho de propiedad en un registro público, el medio a través del cual el derecho trasciende su condición de tal y se convierte en una garantía institucional para la creación de riqueza y, por tanto, para el desarrollo económico de las sociedades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y eso cuando lo ha hecho el Tribunal Constitucional en el año 2003. Consecuencias de la calificación de todo este recorrido que hemos hecho hoy. Asientos sólidos significan legitimidad. Acá está, 2013. Información certera, publicidad, aquí está, 2012. Oponibilidad frente a terceros, fe pública registral. Si ustedes tienen en sus papelitos, ay, perdónenme, lo único que habría que hacer es lo siguiente. Aquí poner 2013, aquí poner 2012 y aquí poner 2014. Consecuencia, si yo tengo un asiento sólido
que responde información cierta, lo puedo poner frente a terceros. Me pasé 10 minutos. En honor a la verdad, no quiero mentir, 14. Muchas gracias.